Porque hoy el tema está capau, caliente, capau, o knockout pau, no sé cómo lo quieran llamar. Es que, como les digo, nosotros enseñamos en la iglesia anglo y nosotros el mismo mensaje. Y yo no sé qué le ocurrió a el pastor Jonathan, que puso eso, capau, lecciones de Jueces. Ok, estamos una semana corridos. ¿Por qué? Porque hace 8 días empezamos esta serie, pero tuvimos un pastor invitado. El pastor Freddy vino y enseñó, compartió la palabra muy bonita. Espero que hayan reflexionado, porque era un mensaje para reflexionar, lo llamó a él, una linda reflexión. Entonces, por eso yo pensaba seguir hoy con el mensaje número 2, pero dije, no, vamos a ir en el orden y vamos a hacer el mensaje 1 y luego miro cómo acomodo los mensajes para ir otra vez acorde con ellos. Entonces, este mensaje habla del libro, vamos a estar hablando, este mes, del libro de los Jueces. Yo no sé si usted conoce un poco de la historia de los jueces. Creo que voy a explicarlo en 7 minutos en un video, 6 minutos en un video, y quiero que usted lo vea porque hoy es la introducción de este mensaje de Jueces. Entonces vamos a ver un ministerio muy bonito que se llama YouVersion, los de la Biblia. No sé si usted tiene la aplicación de Biblia en su celular. Hay una aplicación de YouVersion, de tu versión, y ellos hicieron algo muy bonito que es explicar los libros de la Biblia. Y eso, mire, como estudiante de la Biblia les digo que me ha servido muchísimo, muchísimo, porque me da todo el panorama completo con dibujitos. Bueno, ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron el video amarillista? A veces creemos que la Biblia es solo cosas raras y extrañas. Por eso les he dicho, de la Biblia usted encuentra de todo. Y usted leyendo por eso decía el narrador, que el libro de los Jueces no es para todo el mundo. Porque realmente, yo les comenté que en Jueces 19, alguna vez les hablé de esto, Jueces 19 pican a la mujer, a la concubina del juez, la pican, la corta a él y la pica y manda sus partes a todas las tribus de Israel. O sea, esto es una cosa realmente violenta y realmente complicada. Y vamos a estudiar este libro de Jueces por un mes. Vamos a estar hablando un poco de... Gracias. Vamos a estar hablando un poco de algunos de los... Gracias. De los jueces. Y las juezas, por decirlo así, porque se dan cuenta que hay varias mujeres. No solo hombres, sino también hay mujeres. Vamos a hablar de pronto de los 6 principales que fueron los que nombraron acá. Y la otra semana vamos a estar hablando de Gedeón. Le decía a mi esposa, mucha gente predica sobre Gedeón y habla de que Gedeón, y hay ministerios, el ministerio carcelario, el ministerio que lleva no sé usted, de los hoteles aquí en Estados Unidos, y encuentran la mesa de luz en la mesita del lado de la cama. Usted la abre y encuentra un Nuevo Testamento o encuentra una Biblia, y eso es dado por el ministerio Gedeón. Se llama así el ministerio de los Gedeones. Ellos son los que comparten eso. Y hablan de ese Gedeón valiente, de ese Gedeón perfecto, de ese Gedeón que decidió creerle a Dios, pero no se dan cuenta que Gedeón fue un ser humano. Por eso él dice, el propósito de Dios es salvar a su pueblo. Y Dios está interesado en salvarlo. Pero hay esta gente que es humana, que es corrupta, que tomó malas decisiones, que se apartó de Dios, pero dice Dios, ¿y si no los uso a ellos, a quién uso? Usted se preguntará, ¿pero por qué ahora hay tanta corrupción en el liderazgo cristiano y en el liderazgo de la Iglesia Católica y en el liderazgo de las iglesias en general? ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque no muchos son valientes de decir, ¿sabes qué, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Entonces el Señor tiene que usar a los que decidieron aceptar el reto y decir, úsame a mí. Algunos terminan muy mal, como pasa con estos jueces, y algunos lo hacen más o menos, otros son menos peores, otros son así. Y así es lo que sucede, eso es lo que está pasando. Pero lo curioso, lo repetitivo de este libro de Jueces es que dice, varios pasajes que usted va leyendo, dice, y el pueblo, cada uno hacía como bien le parecía. Entonces ya entendimos un poco la historia. Quiero entrar solo a 2 puntos que vamos a ver hoy. Y quiero llevarlos, no va a aparecer en la pantalla, a Josué capítulo 24, que es el último capítulo del libro anterior a Jueces. Está el libro de Josué, de Josué, y luego viene Jueces. Entonces, ¿quién fue Josué? El que, ¿se acuerdan que se ha contado la historia que cuando estaban en el desierto enviaron 12 espías? Sí. Y enviaron los espías a que revisaran la tierra de los cananeos, tantos que se habló aquí hoy, y los espías fueron y dijeron, no, pues sí, es una tierra, es que hay mucho gigante y hay mucha gente grandota y nos van a aplastar como langostas. Y Josué
dijo, junto con Caleb, dijeron, no, es una tierra que fluye leche y miel. Y podemos, con el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, podemos hacerlo. Y no le creyeron. Toda esa generación muere, todos ellos mueren, todos los que salieron de Egipto mueren, y viene una nueva generación. Moisés muere y le entrega el báculo del liderazgo a Josué. Y Josué es quien lleva al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y dice la Biblia que Josué en sus últimos días escribe esto. Vamos a leerlo, se lo voy a leer, perdón. Josué capítulo 24. Dice, desde el versículo 2, los quiero leer. Josué se dirigió a todo el pueblo y les exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Teraj y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía del Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país de sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos se hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Miren que, leí mucho, ¿no? Y los egeos, atiteos, cototeos, torroteos y todos los teos feos esos, todos los feos que nombré ahí. El asunto aquí es, y quiero ir con esto, el asunto aquí es, cuando como colombiano llego a Estados Unidos, generalmente la gente asocia al colombiano con 2 cosas. Y ya sé que ya saben para dónde voy. Generalmente asocian al colombiano con 2 cosas. Las mujeres bonitas, indudable. Siempre me dicen, y las mujeres bonitas, y la droga, la cocaína, Pablo Escobar. Siempre tenemos esa tendencia. La gente inocentemente no lo hacen con maldad, sino que es como hablar de México y no hablar del Chavo del Ocho, por ejemplo. O es como hablar de Alemania y no pensar en Hitler. Es algo así. Entonces siempre nos hablan de lo mismo. Y se han hecho varias series documentales acerca de la vida de este hombre, de quien fue Pablo Escobar. Pero hubo una que ha impactado mucho más, que la hizo una televisora colombiana muy famosa. Y esa serie, cuando inicia, dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque la gente criticó mucho en Colombia, pero ¿por qué sacan una serie de ese señor? Ahora todos los muchachos jóvenes, la generación que no lo conoció, va a querer volverse narcotraficante y bla, 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 bla. Y ellos decían, sí, tienen razón, porque muchos se motivaban. Uy, miren cómo Pablo empezó, miren cómo Pablo hizo, miren cómo Pablo logró ser quien fue. Pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Entonces Josué, esto es lo último que Josué dice. Luego al final dice que en el versículo 29, tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado. ¿Cuántos años sirvió Moisés? Moisés murió a los 120. Moisés inició su ministerio con el pueblo de Israel a los 40. O sea, Moisés estuvo 80 años siendo líder de este pueblo. Luego viene Josué, y Josué también recibe más o menos a los 40, recibe Josué el legado de ser el líder y muere a los 110 años. O sea, más o menos Josué estuvo unos 70 años allí. O sea que tenemos 150 años desde que salen de Israel hasta el momento en que Josué muere, y ya vemos que hay 2 generaciones que no conocieron nada de lo que vivieron en el pasado. Entonces dice que finalmente murió a la edad de 110 años, fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timna-Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. ¿Sí se acuerdan dónde es? Yo ya me ubiqué. Sí. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Miren esto tan interesante. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de israelitas los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Versículo 32 del capítulo 24. Los restos de Josué que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en un terreno de Jacob, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibea, propiedad de su hijo Fines, en la región montañosa de Efraín. Murió Josué, lo enterraron. Los últimos guerreros que estuvieron al lado de Josué murieron. Los que conocieron a Josué y caminaron con él murieron. Y se acabó toda la gente que caminó junto a Moisés y junto a Josué. Y Jueces, el libro Jueces dice, y la gente se olvidó del Dios de Israel. A la gente se le olvidó todas las historias que contaron de lo que había pasado, de cómo habían salido de Egipto. Todo se les olvidó y estaban viviendo como querían. Entonces una cosa interesante aquí es que el Señor les da la orden y les dice, cuando entren allá, acaben con todos. Y usted va a decir, pero ¿cómo Dios es tan cruel? Sí, dice acaben con hombres, mujeres, niños, animales, tiendas, acaben con todo, arrasen con todo. Pero los israelitas no hicieron caso. Y ellos se quedaron con algunas familias. Dijeron, bueno, si nos ayuda no lo matamos. Esta está bonita, no la matemos. Aquel se ve como buena persona, no lo matemos. Entonces no, dejémoslos como esclavos. Y pensaron que el Señor estaba complacido y que el Señor estaba respaldando las decisiones que ellos tomaban. Y por causa de eso, por eso el Señor les dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, salgan y no dejen absolutamente nada. La orden del Señor fue, salgan de Egipto y llévense hasta el casco de las reses. No sé si usted conoce cuál es las paticas, los zapatos de las vacas, mejor dicho, para que entendamos. Porque a veces se les cae, no sé cuál sea el nombre que usted lo conozca, las pezuñas. Sí, las paticas, las pezuñas, el casquito que tienen los caballos y tienen las vacas, que es el que les permite caminar. Yo digo los zapatos de las reses. Esos a veces se caen, a veces se les caen y se renuevan y están tirados. El Señor dice, miren, hasta eso recójanlo. ¿Por qué? Porque Él no quería que tuvieran excusas para regresar. Porque empezaba, es que Moisés, está difícil aquí la cruzada, se me quedó la pezuña, entonces ya vengo. Espérenme aquí que ya vengo. El Señor dijo, no, absolutamente todo sáquenlo, no quede absolutamente nada. Y esa orden se cumplió y por eso el pueblo de Israel no regresó físicamente. Pero el pueblo de Israel nunca dejó la esclavitud en su corazón, ese pueblo inicial que salió. No pudieron entender lo que cantábamos hoy, que somos libres y que las cadenas son rotas. No pudieron entender que el Señor les había dado una nueva condición de vida. Siempre vivían pensando en el pasado. Por eso a la gente cuando viene acá yo le digo, deje de ser youtuber, porque uno de los problemas más grandes que tiene el migrante cuando llega a Estados Unidos es que es youtuber. Empieza, yo tuve casa en mi país, yo tuve finca en mi país, yo tuve trabajo en mi país y se la pasan pensando en lo que yo tuve y no en lo que usted tiene. Cuando llegué a este país, nos vinimos con mi esposa, mis 2 hijos, 4 maletas y todo lo dejamos allá.
Los 2 perros los dejamos allá, el carro se quedó allá, lo que no íbamos a ocupar aquí lo dejamos allá y allá se quedó. Y nosotros ya no estamos, es que yo me acuerdo, mi camita, yo miraba por la ventana y es que yo me acuerdo que me traían un cafecito. Eso fue allá. Aquí es otra historia. Yo nunca trabajaba tanto como me toca trabajar aquí. Eso era allá, pero usted ahora está aquí. Entonces el Señor está diciendo eso. Si usted no conoce lo que Dios quiere hacer con usted, usted va a perecer como pereció el pueblo de Israel, esta generación que estaban en la bendición, pero nunca quisieron vivir la bendición. Tenían la bendición en sus manos. Les caía pan en el día. Cada día les caía un pan que se llama maná, y maná significa ¿y qué es eso? ¿Y esto qué es? Porque no sabían qué era. ¿Y esto qué es? No tenía nombre. Era una especie de pan que caía del cielo y tenían que comerlo. Tenían la bendición. En el otro lado tenían que trabajar para que les tiraran comida en Egipto. Pero están en el desierto y se quejaban, es que allá comíamos mejor. Allá comíamos sancochito, comíamos sopa de pollo, allá comíamos frijol y aquí es frijol. Entonces no se dan cuenta de las bendiciones que tienen. Este pueblo, dice Josué capítulo 24 que lo acabamos de leer, dice, ustedes están viviendo en unas ciudades que ustedes no construyeron, están viviendo en lugares que ustedes no edificaron, están comiendo cosechas que ustedes no sembraron, pero a mí me place dárselas. Dígame si al migrante no nos pasa eso aquí en Estados Unidos. Estamos disfrutando de las bendiciones de este país y nosotros no hemos sido partícipes de apoyar. Obviamente, cuando usted obtiene su social, usted comienza a aportar dando sus impuestos. Ya usted comienza a entrar en el sistema a apoyar. Pero usted está viviendo y disfrutando unas bendiciones que usted ni yo trabajamos para lograrlas. Estoy hablando cuando se es migrante. Cuando estamos llegando aquí, nacimos en otro lado y vinimos aquí a migrar. Pero somos tan tercos, somos tan torpes a veces, perdón que lo diga de esa manera, en nuestro entendimiento, que seguimos siendo youtubers. Y por eso Josué les dice, ¿ustedes van a seguir pensando como pensaban al otro lado del charco? ¿Ustedes van a seguir pensando como pensaban allá? ¿Van a seguir sirviendo a los dioses que servían allá o van a hacer lo que tienen que hacer? Si ustedes quieren la bendición de Dios, escuchen, obedezcan y sirvan al Dios verdadero. Si ustedes quieren las bendiciones del diablo, pues escuche, obedezca y sirva al diablo. Básicamente eso es lo que está diciendo Josué a este pueblo. Pero ¿saben qué pasó con este pueblo en el libro de los jueces? Que a quién le hicieron caso. No obedecieron lo que Dios dijo que acabaran con todo, se quedaron con los cananeos y comenzaron a casarse con las cananeas y las mujeres israelitas con los hombres cananeos, y entonces comenzaron a mezclar sus creencias, comenzaron a mezclar su religión, por decirlo así, y comenzaron los israelitas, porque miren, desafortunadamente jala más lo malo que lo bueno. Es decir, se aprende más fácil los malos hábitos que los buenos hábitos. Es más contagioso seguir un mal hábito que un buen hábito. Su hijo nunca dice una palabra fuerte, una palabra obscena. Su hijo es una persona, o su hija es una persona que saluda muy bien, pero conoce a una niñita o a un muchachito que es grosero, es patán con los papás, que es altanero, que es soberbio, y se le pega eso. Dígame si no, eso es lógico. Es lo más sencillo y lo que pasa en el mundo. Entonces, el pueblo de Israel le sucedió exactamente lo mismo. Ellos comenzaron a caer en que terminaron adorando los dioses de los cananeos, los dioses de los demás. Y en ese libro de Jueces usted comienza a entender y a escuchar que una vez más los israelitas hicieron lo que no le agradaba a Dios. Y una vez más los israelitas fallaron. Y además ahí lo leímos que hay uno de los jueces que el tipo ni siquiera conocía al Dios de Israel. Pero pues él dijo, yo peleo por mi pueblo. Y salió a pelear. Y él ahí lo relata como un matón de la mafia. Imagínense eso. O sea, es que este libro es bastante sangriento. O sea, es perturbador. No es una cosa sencilla. Es muy, muy complicado. Y este hombre, entonces, sin conocer el carácter de Dios, ofrece a su hija en sacrificio si le da la victoria. O sea, es tonto y es un poco estúpido. Entonces, ¿alguna vez ha escuchado a una persona que cuando comete un error dice, a mí nadie me dijo, yo no sabía,
¿Se ha dado cuenta? Pero la persona lo sabía. Simplemente busca justificarse para decirlo. Pero, miren, en Colombia hubo una pirámide de ¿cómo se llama eso? Bueno, de tantas pirámides que hay de estafadores, sí. Donde usted llegaba, es que es uno realmente ser tonto. Usted llegaba y compraba una tarjeta de miembro de esa compañía, de esa empresa. Era un centro comercial. Usted llegaba allá y daba $1,000. Entonces le entregaba una tarjeta de miembro y usted era como una tarjeta prepagada. Usted iba y utilizaba los $1,000. Usted iba a comprar el aire acondicionado. Hay gente que compraba camionetas, compraba la sala para su casa, compraba televisores y usted utilizaba lo que usted invertía, lo que usted quisiera, $1, $1,000,000, lo que usted quisiera poner. Y usted lo utilizaba y usted gastaba la cantidad del dinero de su tarjeta. 6 meses después le devolvían a usted, le regresaban los $1,000 que usted dio, los $10,000 que usted dio, el dinero que usted dio. Se los devolvían a los 6 meses. Entonces yo decía, de eso tan bueno no dan tanto. Y comenzaron a llegar pastores, pastor, mire, vamos y metas y compre el sonido para la iglesia. Y yo decía, no, a mí no me gustan las cosas así, no me gustan las cosas tan fáciles, tan sencillas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y un pastor amigo se metió, compró una camioneta y faltaban 2 semanas para que se cumplieran los 6 meses y el gobierno cayó y le quitó todo a esta empresa, la cerró, la intervino. Entonces el hombre se quedó sufriendo porque invirtió todos sus ahorros en ese lugar y los perdió. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Número 1, dije que son solo 2 puntos, son muy cortos. Número 1, que debemos nosotros escuchar atentamente a Dios. Ahí en la pantalla está saliendo. Que nosotros debemos escuchar atentamente a Dios. Lo puede leer en Jueces capítulo 1, del 1 al 4, no lo voy a leer. Ahí simplemente habla que las 12 tribus se enfrentaron y había una tribu que siempre ganaba. Entonces esa tribu obedeció lo que el Señor decía y ganaron. Entonces cuando usted obedece y escucha atentamente a Dios, el Señor le da la victoria. El Señor lo respalda. Cuando usted es obediente a lo que Dios le está diciendo, el Señor lo respalda y el Señor nos acompaña. Debemos aprender eso, a ser obedientes y escuchar atentamente a Dios. Miren, el problema de nosotros es que nosotros queremos escuchar lo que queremos oír. Allá en la empresa donde trabajo tenemos un tablero que lo tenía yo para programar los trabajos que hacemos y ahora lo estamos utilizando para poner frases. Entonces las frases son frases que le mandamos a mi jefe para que entienda y lea, porque a veces no pone cuidado lo que uno le dice. Y la frase que yo escribí la semana pasada fue: no es lo que la gente dijo, sino lo que él quiere oír. Porque a mi jefe le pasa eso. La gente le dice algo y él lo acomoda. Bueno, no entro en detalles, pero digamos, hay una persona que está haciendo cosas que no son. Y él está ciego y dice que es lo mejor que le pasó. Y todos le decimos, dése cuenta que está llevando la empresa en picada hacia abajo. Y él dice, no, es lo mejor. Ese muchacho es espectacular. Entonces, no es lo que la gente dijo, sino lo que él quiso oír. Y nosotros a veces, oiga, no se meta en ese negocio. No, sí está bien, mi esposa, que no compre eso. No, sí está bien. Y luego un amigo, mire, imagínese que voy a comprar esto, tengo este negocio. Y el amigo, uy, no, hermano, yo no le veo como que por ese lado sea. Y se va para donde el otro amigo. Venga, sáquese una coronita y le cuento, es que tengo este negocio. No, pues de pronto, yo no sé mucho de ese negocio. Se va para donde el otro y sigue hasta que alguien le dice, no, hermano, yo también estoy en el mismo negocio. Metámonos. Y cuando después le embargan la casa, cuando le embargan el salario, pierde su carro o lo que sea, entonces dice, Dios, ¿por qué? Ay, por favor, ayúdenme a orar, hagamos una cadena de ayuno porque le van a quitar el carro o el trabajo a mi esposo. Pero ¿por qué no hizo caso? Si nos mantenemos escuchando, miren, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar atentamente es, no sé si a usted le pasa con sus hijos cuando son pequeños, o con su esposo. Por favor, ve y me compras 1 libra de arroz, 2 libras de papa y 8 limones. Y él está con el teléfono. Sí, ya voy. Y se fue. Él oyó, pero no escuchó. Y cuando va llegando al lugar, a la marqueta, a la tienda a comprar, dice, ay, ¿qué era lo que tocaba hacer? Y llama a su esposa o le escribe, mi amor, es que, ¿qué es lo que me falta comprar?
Y la mujer se molesta, pero es que siempre lo mismo y no presta atención. Sí, porque estamos acostumbrados a oír, pero no a escuchar atentamente. Por eso mucha gente le dice a uno, míreme por favor, y a veces se molesta a uno, ¿no? Que le está uno hablando a la persona y la persona en el teléfono. Oiga, pero escúcheme que le estoy hablando. Y siguen no, yo le estoy prestando atención. Eso a veces nos molesta. No quiere decir que esté bien o esté mal, pero a veces molesta. Présteme atención, por favor, míreme. Entonces el Señor, cuando nos habla, Él nos está diciendo, escúchenme atentamente. No estoy diciendo que todo el día estemos leyendo la Biblia y todo el día estemos pegados a la palabra del Señor, porque a veces no es necesario hacerlo. Pero cuando usted decida estar con el Señor, escúchelo atentamente. Y la palabra nos habla. No haga eso. Dice la Biblia en Proverbios, un consejo que les doy. Proverbios son 31 capítulos, no sé si usted lo sabía. Léase un capítulo diario. La mayoría de meses tienen 31 días, excepto febrero y bueno, algunos otros que tienen 30. Pero la mayoría tienen 31 días, entonces digamos que así sabiduría popular sencilla, pues léase cada día el proverbio del día. Entonces hoy es 8 o 9 de octubre, entonces usted abra Proverbios capítulo 8, capítulo 9, el día que es, y lee el capítulo del día. Se va a demorar 5 minutos, máximo 10. Pero en Proverbios dice, quien se pone a la misma altura del necio, necio se vuelve. O en otra versión dice, el que anda con estúpidos se vuelve estúpido, porque la estupidez se pega. Sí. Ande con una persona cerrada, negativa, y usted se vuelve cerrado y negativo. Ande con una persona que todo lo critique y se vuelve usted un criticón. Entonces busque caminar en sabiduría. El que tiene su lengua pronta para la pelea, lo que hace es incendiar más el fuego. La lengua sabia apacigua las llamas. Entonces léalo. El Señor le está diciendo a usted, no se meta en lo que no le llama. Escúchelo atentamente. Ahí donde está la palabra del Señor diciendo, escuche atentamente. Ese es el primer punto, escuchar atentamente al Señor. Y el segundo punto, Dios quiere que nosotros seamos, o quiere nuestra completa obediencia, no un acuerdo parcial. Usted cuando habla con sus hijos pequeños, no sé cómo funcione, pero pongamos un ejemplo que se pueda ilustrar. Usted dice, su hijo le dice, yo quiero que para Navidad me regalen, la ropa, pongamos lo que sea. Yo quiero que me regalen el último videojuego, la última consola de videojuegos. Y usted le pone ciertas condiciones, ciertas reglas. Si obedeces bien, si sacas buenas notas, si ordenas tu cuarto, si recoges tu ropa, usted le pone ciertas normas que él debe cumplir. ¿Qué pasaría si su hijo cumple solo una, pero las otras no? O ninguna. O no cumple ninguna. Usted como papá, ¿cómo va a estar a final de año? Como mamá, ¿usted cómo va a estar a final de año? Pues no va a estar muy contento. Usted no quiere que sea algo parcial, quiere que sea completo. Cuando usted se casa y va ante el ministro que oficia la ceremonia, usted hace unos votos. Cuando yo caso pareja les digo, hagan los votos. Los votos son ustedes los que se están comprometiendo. Yo no le voy a decir cuáles son sus votos. Usted es el que dice, yo me quiero comprometer a esto, a esto y a esto. Y la persona que está ahí dice, ok, él se comprometió a que me va a ser fiel, a que va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Él se comprometió a que me va a ayudar en todo tiempo, que no me va a criticar, sino que me va a impulsar. Él se compromete que vamos a hacer uno solo, no vamos a hacer dos. Y él se comprometió a todo eso. ¿Y qué pasa si en el camino todo va a medias? Ese compromiso fue solo un poquitico, solo fue el día de la boda, el día de la recepción, y no fue más allá. Dios quiere lo mismo, Dios quiere que nuestra obediencia sea completa y no un acuerdo parcial. Hay una historia en el primer libro de Samuel ahí habla que ellos hacían lo que querían porque no tenían rey. ¿Se acuerdan? Entonces el rey, después de estos jueces, luego está el libro de Ruth, que es la preparación para entrar al primer libro de Samuel, donde se habla del primer rey de Israel. Y el primer rey de Israel fue Saúl. Y el pueblo empezó a quejarse, no tenemos rey, necesitamos un rey, por favor, un rey. Y entonces el Señor dice, ok, voy a ungir a Saúl, el que ustedes escogieron, a Saúl. Y el Señor dijo, a través del profeta Samuel, si tú obedeces al Señor, la bendición del Señor estará contigo. En Josué 1 el Señor dijo, si tú guardas mis mandamientos y te mantienes en mis mandamientos, todo lo que pisare la planta de tus pies será bendecido. Y Josué se mantuvo firme y todo lo que él pisó fue bendecido.
Llega Saúl y en el primer libro yo tengo por aquí, el primer libro de Samuel capítulo 15, la orden que le dio el Señor fue que acabara con todo, igual que pasó antes en Jueces. Y Saúl se fue y mató a muchos, pero dejó las copas de oro, todas las piezas de oro, porque era muy costoso. Dejó los artículos de valor y el Señor le dijo que matara hasta el ganado, que matara todo. Y él mató las vaquitas flacas, los becerros feitos, viejitos, los toros que ya estaban caídos, los mató, pero los sanos, los gordos, los fuertes los dejó. Y entonces el profeta va y estaba edificando un altar, Saúl estaba edificando un altar para que la gente celebrara lo grande de la victoria que él había tenido. Y el profeta va y le dice, ¿qué pasó? Antes de eso, el profeta habla con el Señor le dice, por cuanto Saúl me desobedeció, le quito mi bendición a partir de este momento. Perdió mi bendición, me aparto de él. Imagínense eso tan terrible. El Dios de Israel le dice, me aparto de él. El que le ha dado todas las bendiciones se quita de él. ¿Por qué? Por desobediente. Y entonces Saúl está en su gloria, está ya siendo rey, están celebrando la victoria, y llega el profeta y le dice, ¿cómo te fue? ¡Ay, hice lo que Dios me pidió! Y entonces le dice Samuel, ¿y por qué estoy escuchando a las vaquitas allá, a las ovejitas allá bramar? ¿Por qué estoy escuchando al ganado allá haciendo ruido? Pues se ve que dejamos lo mejor para con eso hacer un altar para el Señor. No, la orden no fue esa. Y a veces nosotros entendemos y hacemos las cosas como creemos que tenemos que hacerlas y no como se nos indicó hacerlas. Entonces, queremos la bendición del Señor, queremos la vida que Dios quiere darnos a nosotros. No cumplamos a medias, porque entonces tendremos una bendición a medias, por decirlo así, o peor aún, vamos a ser quitados del respaldo de Dios. Amén. Y cuando la presencia de Dios se separa de nosotros, eso es supremamente complicado. Eso es un nivel diferente. Miren, es mejor no haber conocido a Dios que haberlo conocido y perder su favor. Es mejor no meterse con Dios, quedarse en el mundo y perderse en la eternidad, que conocerlo y luego perderlo. Y el Señor dijo, me arrepentí de haber bendecido a este muchacho. Y habló, me arrepentí de haber bendecido al pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y comencemos. Vamos a ir estudiando, como les digo, en este libro de Jueces. Vamos a ir estudiando qué es lo que hace el pueblo de Israel. Yo soy uno de los que busca que las personas conozcan de Dios. Por eso les hablaba del paradigma hace unos días, que la gente... Venga, una pregunta. ¿Y por qué se dicen hermano y hermana? Pregunto yo siempre en las iglesias. Voy a muchas iglesias y apoyo a muchos pastores. ¿Por qué dicen hermano y hermana? Porque siempre se ha hecho así. Pero no hay una razón lógica, porque siempre se ha hecho así. Pastor, una pregunta. ¿Y la oración de fe, de dónde sale? No sé. Es que me enseñaron que hay que hacer la oración de fe. Y se meten en su cabeza que si no se hace una oración de fe, la persona no va a aceptar a Cristo en el corazón. Aquí no hacemos la oración de fe en un llamado que pase la persona al frente y todos le ponemos manos y oramos por ella, le untamos aceite para que reciba a Cristo en el corazón. La oración de fe se hace cuando la persona abre su corazón y le permite a Jesús entrar, porque es algo personal. Pero siempre se busca porque siempre se ha hecho así. Y yo voy a la palabra y les digo, ¿dónde dice que Jesús llamó a sus discípulos y dijo, Pedro, ¿me quieres seguir? Repite después de mí. Jesús le dijo a Pedro, estaba trabajando y le dijo, Pedro, ¿quieres ser pescador de hombres? Entonces sígueme. Ven y ve, le dijo a los discípulos, vengan y vean. Y luego les dijo, vengan y mueran. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No ponerle tanta cosa a las cosas y nos escudamos en una falsa religiosidad para aparentar que sí somos buenos cristianos, que tenemos el favor de Dios, pero mi vida es un completo desastre. Y lo vemos en estos jueces, que ellos eran los que peleaban. Sansón es uno de los peores. Miren que en la explicación que nos daban en este ministerio decía eso. Hubo buenos, hubo no tan buenos, hubo malos y hubo peores. Y de los peores fue Sansón. Promiscuo, arrogante, Sansón. Pero él creía que estaba haciendo las cosas como debía hacerlas. ¿Por qué? Porque tenía el favor de Dios sobre él. Sí, este libro nos demuestra que la misericordia de Dios se renueva y que Dios es paciente y lento para la ira, pronto para la misericordia, pero también nos demuestra que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y el pecado lleva
a consecuencias. Y que Dios usa al que deba usar, al que se quiere dejar usar, pero porque Dios me use no quiere decir que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces vamos a orar y les dejo esta entrada, esta introducción, comienzo de este libro de los jueces. Seguir los mandamientos, seguir las instrucciones de Dios no es fácil, pero nosotros tenemos que escoger o decidir hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Hacer lo correcto a veces es difícil. Hacer lo correcto a veces nos cuesta, pero tenemos que hacerlo todo el tiempo. Porque si lo hacemos direccionados por Dios, Él nos va a respaldar siempre. No lo hagamos en nuestra carne, no lo hagamos en nuestra fuerza, no lo hagamos en nuestro entendimiento, hagámoslo en el direccionamiento del Señor. Entonces, si usted quiere que, como Josué 1:3, todo lugar que pise la planta de sus pies sea bendecido, sea prosperado, mantengámonos en lo que el Señor quiere que hagamos. Amado Señor, en la mañana de hoy te doy gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Gracias porque tú hablas directamente a nuestro corazón. Gracias porque este mensaje es un llamado de atención en amor, a que nos enfoquemos en ti, a que nos direccionemos en ti, a que nos mantengamos atentos a tu voz, que nos mantengamos con un compromiso permanente y claro a lo que tú quieres que hagamos. Sabemos que no somos perfectos y nunca lo seremos, Señor, y que cada día luchamos y batallamos con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nosotros mismos. Pero ayúdanos, Señor, a agradarte a ti. Queremos que nuestra vida sea un momento agradable, que nuestro cuerpo sea un templo agradable para ti y que te sientas orgulloso y que nunca, Señor, te arrepientas de estar con nosotros y mucho menos que tu favor sea parte de nosotros. Clamamos y acudimos a las misericordias que se renuevan cada día, clamamos y acudimos a tu infinito amor y tu perdón, pero también, Señor, ayúdanos a que cada vez que estemos cometiendo un error, tú hables a nuestro corazón y nosotros entendamos, escuchemos y prestemos atención a lo que tú nos estás diciendo para obedecerte a ti completamente. No quiero ser un servidor a medias. No quiero ser un cristiano a medias tintas. No quiero ser tibio. Quiero ser caliente, estar pegado a ti, estar aferrado a ti, Señor, y obedecerte solo a ti. Te doy gracias por las personas que han escuchado este mensaje. Gracias por esta serie que empieza. Y, Señor, síguenos hablando cada día de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias.